Vamos a cambiar completamente de tema. El homenaje al ex senador Jorge Lavandero ha generado una verdadera ola de críticas en el mundo político. Tanto parlamentarios como el gobierno han rechazado eventuales actos de apoyo a personas que han sido condenadas por la justicia, especialmente cuando se trata de delitos del ámbito sexual en contra de menores. Este es un caso de gran connotación pública, por lo que las víctimas han tenido que recordar hechos cada vez que la prensa trata este tema. ¿Cómo se puede superar una agresión de este tipo? ¿Cuáles son las reparaciones que se pueden exigir? Queremos conversar sobre este tema y para eso establecemos contacto con la abogada y ex directora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violentos del Ministerio Público, María Elena Santibáñez. María Elena, gracias por este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la entrevista. María Elena, acerca de lo que ha pasado con respecto al caso Lavandero, también lo veíamos cuando se producía el caso Sacarach por la red Paidos. ¿Cómo se puede, en definitiva, manejar el tema de la revictimización, es decir, cada vez que aparece el caso, cada vez que aparece el victimario, aun cuando haya sido condenado, en relación, sí, por supuesto, a la víctima? Bueno, la verdad es que es bastante complicado para las víctimas que ya tuvieron que pasar por el proceso propiamente tal hasta obtener la condena del sujeto, cada vez que el sujeto vuelve a aparecer en los medios de comunicación o incluso oír mencionar su nombre. Es una realidad con la que van a tener que vivir lamentablemente siempre. Ahora, evidentemente que para ellos lo mejor sería que el sujeto desapareciera para siempre de sus vidas, pero eso no es posible. Lo que sí es bastante reparador para las víctimas es sentir el apoyo de la sociedad, en el sentido de que esos delitos que se cometieron contra ellos fueron verdaderos, ellos son creídos por la comunidad entera acerca de lo que les pasó y el sujeto recibe una condena por los mismos hechos. De acuerdo a su experiencia, María Elena, ¿es posible que el afectado, que la víctima logre perdonar a su perpetrador, a su victimario? A ver, la verdad es que es bastante difícil porque se trata de delitos que marcan a las personas para toda la vida. En general, cuando se trata de ámbitos intrafamiliares, yo he visto que en realidad en ciertos casos se ha podido, pero pasa por un reconocimiento por parte del hechor y en un pedir perdón sincero. La verdad es que nosotros en estos delitos en general tenemos aquí a sujetos que nunca reconocen lo que han hecho y en la medida que no reconocen lo que han hecho, la verdad es que es muy difícil pensar siquiera en una terapia de reparación para ello y evidentemente ni pensar en el perdón de las víctimas. Y en ese sentido, considerando que esa es una realidad bastante particular y bastante presente por lo demás, esto de que el victimario no reconoce su responsabilidad en el hecho, ¿cómo se vive? ¿Cómo vive una víctima con esta carga, con esta culpa o con esta sensación, por supuesto, permanente de quizás una parte de sí donde no se ha logrado total justicia, ¿verdad? Donde no se ha logrado total esclarecimiento o total reparación? Bueno, la verdad es que la aspiración de la víctima, que me ha pasado muchas veces que la víctima quiere escuchar que el sujeto efectivamente le pide perdón o que reconoce porque es parte de su proceso reparatorio, pero la verdad es que aun cuando eso no se logre en muchas oportunidades, porque insisto que el violador o el abusador muy difícilmente reconoce que ha hecho esto. Ustedes ya vieron lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Tocopilla, los sujetos en general reconocen responsabilidad respecto de otra clase de delitos, pero es muy difícil que lo hagan tratándose de delitos sexuales. Sin embargo, para la víctima, el hecho de obtener una sentencia condenatoria, como decía, y el hecho de que la sociedad entera haya confiado en su testimonio y se dé cuenta del flagelo de que fue objeto, ya es una forma de reparar lo que ha ocurrido. Evidentemente que en todos los casos tendrá que acudirse a apoyo psicológico o en ciertos casos psiquiátrico para poder superar este tipo de trauma. Ahora, María Elena, ¿cómo observa usted lo que está pasando en relación a este acto de homenaje a Jorge Lavandero? Y se lo pregunto porque uno de los temas que ha estado en la controversia es que él ya cumplió su condena y por lo tanto no se puede permanecer o no se puede, digamos, establecer que una persona condenada va a ser siempre, ¿no es cierto?, culpable ante los ojos de la sociedad. Es decir, en alguna parte también tiene que haber ahí una reparación. ¿Cómo lo observa usted como jurista?
A ver, es complicado el tema porque efectivamente el sujeto que ha sido condenado ya recibió una condena penal, ha pagado, ¿cierto?, por los hechos que ha cometido. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que una parte importante de la reparación, como indicaba, es el reconocimiento de la responsabilidad de los hechos que se han cometido, cuestión que no ha ocurrido en este caso. Sin embargo, el hecho de que el sujeto haya sido condenado y haya cumplido no le resta mérito, ¿cierto?, a que el sujeto, para todos los efectos, cometió un ilícito bastante grave, la verdad. O sea, no se trata, como escuché en alguna parte por ahí, que fue un desliz o un pequeño error, porque no es un error, la verdad es que estamos hablando de delitos bastante graves. Por lo tanto, una cosa distinta es que el sujeto sea además reconocido y homenajeado. La verdad es que me parece que, sin perjuicio, que puede seguir viviendo en la sociedad perfectamente, es un poco una falta de respeto, la verdad, y una falta de empatía con el dolor de las víctimas, el darle todo tipo de homenaje a sujetos que han cometido hechos que en realidad no son sencillamente errores, sino que son hechos bastante graves que han conmocionado a la sociedad entera. Y por último, abogada, como también usted experta en este tema y que ha estado ligada a estos temas por bastante tiempo, ¿cómo observa usted que está operando en definitiva la justicia para poder detectar, para poder perseguir estos delitos, particularmente cuando afectan a menores? A ver, la verdad es que yo creo que cada vez hay mayor conciencia en materia de estos delitos, cada vez hay mayor denuncia y se han agilizado los procesos. Por otro lado, se ve, pese a ser procesos bastante difíciles desde el punto de vista investigativo y también desde el punto de vista de la prueba que tiene que rendirse, vemos que efectivamente se producen cada vez más sentencias condenatorias y los sujetos van a cumplir penas de cárcel. Lo que a mí me parece que es una deuda que existe es el olvido que hay respecto de los agresores. Nosotros nos damos cuenta que el sujeto es condenado y luego sale en libertad y vemos casos en que vuelve a reincidir, ¿cierto? Y la verdad es que la sociedad entera en ese sentido no se hace cargo de un tema que está absolutamente pendiente. No hay ningún tipo de terapia de reparación ni ningún tipo de seguimiento respecto al sujeto, que está comprobado médicamente que es muy fácil que vuelvan a reincidir y por lo tanto constituyen un peligro muchas veces para la sociedad. Y en este sentido, ¿usted sería partidaria, como ocurre en otros países, de que existiera un listado de las personas que han sido condenadas por abusar, por pedofilia, por abuso sexual, digo, de menores o pedofilia? Yo estoy de acuerdo, de hecho existe un registro actualmente en ese sentido, pero me parece que es muy poco conocido y además que tampoco tiene el carácter de perpetuo. Entonces ese listado, la verdad es que en la medida que esté en buenas manos, vale decir que lo conozcan personas que van a contratar a sujetos que van a tener trato con menores, me parece que es una medida de seguridad mínima que se debe tomar en cualquier tipo de sociedad, conociendo los antecedentes en este tipo de delitos. Abogada María Elena Santibáñez, queremos darle las gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.